Desde hace generaciones, la leyenda del hombre del saco ha sido utilizada para infundir miedo y advertir a los niños sobre los peligros de la noche. Sin embargo, muy pocas personas conocen el origen de este personaje, el cual proviene de una historia real. En este video exploraremos el origen del hombre del saco y cómo una historia antigua terminó convirtiéndose en una de las leyendas más escalofriantes de todos los tiempos. El tremendo relato que dio lugar a esta leyenda popular partió del crimen de Gádor, con el secuestro y posterior asesinato de Bernardo González Parra, de 7 años, ocurrido en el pueblo de Gádor, en Almería, España. Hace un siglo, en 1910, gran parte de España seguía siendo rural y pobre. Muchas personas tenían escaso acceso a la medicina moderna y todavía sobrevivían numerosas supersticiones. En esa época, era relativamente común que algunas personas confiaran en curanderos y remedios tradicionales para enfermedades graves. Y es en este contexto que aparece nuestro primer personaje, Francisco Ortega Rodríguez, también conocido como el Moruno, quien era un agricultor de 55 años a quien le diagnosticaron tuberculosis, que en aquella época era prácticamente una sentencia de muerte. Enfermo y desahuciado, el Moruno acudió desesperado a varios curanderos en busca de ayuda, pero las pócimas y los remedios naturales no surtían efecto. Tras gastarse una fortuna en médicos y remedios sin resultado, acude con una curandera de Gádor, Agustina Rodríguez, quien, ante la falta de éxito, le recomendó a otro curandero que quizás podría ayudarle sin saber que esta persona contaba con un historial criminal. Entonces, el 27 de junio de 1910, el Moruno y Agustina acuden con Francisco Leona Romero, quien era barbero y también curandero. En cuanto el curandero escuchó su problemática, este les propone una terapia alternativa y extrema: beber la sangre que emanara directamente de un niño y untarse sus mantecas calientes en el pecho, pero esto le costaría 3.000 reales. El Moruno, creyendo que esta era su única opción, aceptó. Cuando ambos curanderos recibieron 3.000 reales del enfermo, Leona y Agustina diseñaron el plan para secuestrar a un menor. El plan necesitaba más cómplices, así fue como Agustina convenció a su hijo Julio Hernández, apodado el Tonto, un joven de gran corpulencia y con escasa inteligencia que se prestaba a cualquier encargo por dinero. Entre todos tramaron la captura de su víctima, el pequeño Bernardo González Parra, de apenas 7 años, hijo de una familia humilde del Gádor. El martes 28 de junio de 1910, 3 niños juegan en un pueblo llamado Rioja. Están cogiendo higos, y Julio el Tonto lo sabe porque todos los días van allí a jugar un rato. A Julio el Tonto le interesa el mayor de los 3, un niño de 7 años llamado Bernardo. Julio el Tonto se acerca. Empieza a hablar con los niños, como si quisiera hacerse su amigo. A los 2 más pequeños les da un dulce para que se vayan de allí. Y a Bernardo le dice que lo acompañe, que le va a llevar donde está su hermano mayor. El niño Bernardo echa a andar con el desconocido, van saliendo del pueblo y el niño empieza a inquietarse. Entonces Julio se abalanzó sorpresivamente sobre el pequeño y lo metió en un saco, el mismo que daría origen a la mítica leyenda del hombre del saco. Bernardo fue llevado a un cortijo abandonado, donde aguardaban Leona, el Moruno y Agustina. Para realizar el ritual, Francisco Leona degolló al pequeño, recogiendo su sangre en una vasija para que el Moruno la bebiera aún caliente. Luego, siguiendo su propia instrucción macabra, ordenó abrir el cuerpo y extraer la grasa, que fue untada en el pecho del agricultor enfermo. Una vez concluida la escena, los asesinos volvieron a meter el cadáver del niño en el saco y se lo llevaron a 4 kilómetros de allí para enterrarlo, aunque antes le machacaron la cabeza con una piedra para tratar de dificultar su identificación. La desaparición de Bernardo desató una búsqueda frenética. Los vecinos se unieron a la familia del menor para tratar de dar con él hasta que, entrada la madrugada, decidieron dar aviso a la Guardia Civil. Sin embargo, no lograron encontrar ningún rastro del niño. La Guardia Civil comenzó a interrogar a vecinos y sospechosos. Poco a poco aparecieron contradicciones en varios testimonios.
Hubo lugareños que sospecharon de la reciente amistad entre el moruno, Leona y Agustina poco antes de la desaparición de Bernardo. El plan se resquebrajó muy pronto. El moruno, enfermo y debilitado, apenas podía sostenerse en pie y, al ser interrogado, ofreció versiones contradictorias. Primero negó cualquier implicación, luego admitió haber estado en el cortijo, pero aseguró no haber visto nada. En cambio, Francisco Leona se mantuvo inmutable. Aunque en su declaración cometió un error fatal, describió con detalle una escena que solo el asesino podía conocer. Al relatar cómo el niño lloraba mucho antes de morir, se descubrió a sí mismo como testigo directo del crimen. Eso sí, primeramente, señaló a Julio como el artífice del plan. Julio, acorralado e incapaz de sostener la mentira, entró en contradicciones, explicó que él mismo había ayudado a cargar el saco donde llevaban al niño. Pero, poco después, confesó que había acompañado a Leona al lugar donde enterraron los restos. Julio, escoltado por la Guardia Civil, llevó a los agentes hasta el paraje donde apareció el cuerpo de Bernardo, confirmando así el horror de los hechos. El niño había sido mutilado y presentaba signos de extracción de grasa. A partir de ahí, las confesiones se sucedieron como piezas de dominó. El moruno reconoció haber bebido sangre porque Leona se lo ordenó como remedio. Julio el Tonto admitió su colaboración en el secuestro y transporte, y Leona, aunque intentó justificarse bajo el argumento de ser un remedio ancestral, ya no tenía escapatoria. El círculo se cerró con la detención de Agustina Rodríguez, acusada de colaborar en la preparación del crimen. Unas semanas después, se concluyó la instrucción del caso y, en agosto de ese año, se procedió a la celebración del juicio. La prensa, fascinada y horrorizada, bautizó el caso como el crimen de Gádor y consolidó la figura de Francisco Leona como el hombre del saco. El juez dictó sentencia el 11 de agosto, Francisco Leona fue condenado a muerte, aunque falleció antes de la ejecución víctima de una enfermedad agravada por la edad. Francisco Ortega y Agustina Hernández fueron sentenciados a garrote vil, siendo ejecutados 2 días después, pero el Tonto finalmente fue indultado alegando demencia. El caso de Gádor dejó una huella profunda en la memoria colectiva española. La desaparición y muerte de Bernardo González Parra mostró cómo el miedo, la ignorancia y las supersticiones podían llevar a cometer actos terribles. Los responsables fueron detenidos y condenados, y el crimen se transmitió de generación en generación hasta convertirse en una de las leyendas más conocidas del mundo.